Hola chicos, vamos a continuar hoy con el grupo de los peces. De los peces, bueno, las características principales son estas que tienen ustedes por aquí. El cuerpo es fusiforme o hidrodinámico, ahora lo vamos a ver. Sus extremidades están terminadas en aletas. Se dividen en dos grupos, las impares y las pares, que las veremos en un dibujito ahora. Se caracterizan por estar cubiertos por escamas, además esas escamas están insertas en la piel. Tienen un sentido, que es la línea lateral. Son poiquilotermos, significa que su temperatura varía con la temperatura que hay a su alrededor. Hay poiquilotermos y homeotermos. Poiquilotermos serían los que la temperatura van a variar con la temperatura del exterior y por lo tanto no pueden regular su propia temperatura, y homeotermos seríamos, por ejemplo, nosotros, que sí que somos capaces de regular nuestra temperatura independientemente de la temperatura que hay en el ambiente. En los vertebrados somos homeotermos nada más que las aves y los mamíferos, y poiquilotermos el resto de los grupos. Tienen una vejiga natatoria, que es una bolsa de aire que tienen dentro que les permite flotar. Su respiración es branquial. La fecundación es externa. Eso significa que los óvulos y los espermatozoides se unen fuera del cuerpo de la hembra. El desarrollo, pues son ovíparos, es decir, ponen huevos. Y también hay ovovivíparos, que sería el caso de los tiburones, que el huevo se desarrolla dentro del cuerpo de la hembra. Mira, aquí vemos un poco lo que estábamos comentando de ser hidrodinámico. El cuerpo es fusiforme, eso significa que es más ancho en el centro y más estrecho en los bordes. Con eso lo que consigue el pez es una forma hidrodinámica, ¿no? Es decir, una forma que puede cortar el agua corta por arriba y por debajo, con lo cual le permite un movimiento más fácil dentro del agua. Aquí vemos la aleta dorsal, la aleta caudal, que sería la cola, y la aleta anal, serían las impares. No tienen ano, tienen un orificio, salvo los mamíferos, todos los vertebrados tienen un orificio que se llama cloaca. A la cloaca es donde van tanto el terminal del sistema digestivo, el excretor y el reproductor, es decir, los tres. Por lo tanto, el término cloaca hace un poco, o dice un poco, hace referencia a ese aspecto. Las aletas pares pues serían las pectorales y las ventrales, que estarían en la parte inferior, en la parte ventral, que sería la parte de la barriga nuestra. La parte dorsal sería la parte de las espaldas nuestras. Aquí lo vemos mejor. Vemos la aleta dorsal, se considera impar, aunque hay algunos peces que se puede partir en dos, pero siempre se va a considerar impar porque se considera que es una. La aleta caudal, la aleta anal, que está detrás de la cloaca justo, y después pares serían las aletas ventrales, que hay dos, y las pectorales, que hay dos también. Lo que comentábamos de las escamas están insertas en la piel, entonces, bueno, la superposición de las escamas lo que permite es el conseguir también una forma más hidrodinámica. Vemos aquí una escama especial que tienen los peces cartilaginosos, porque vamos a ver que hay fundamentalmente dos grandes grupos, los óseos y los cartilaginosos, que un poco se diferencian en algunas cosas, y entre otras pues la escama, ¿no? Las escamas de los cartilaginosos se llaman dentículos dérmicos y parecen como dientes. De hecho, si lo tocamos, si nosotros tocamos un pez cartilaginoso, un tiburón, una manta, pues nos vamos a encontrar con que los dentículos aparentemente son como papeles de lija, incluso a veces incluso hasta cortan. Los sentidos de los peces, bueno, pues la vista no la tienen muy desarrollada, no tienen párpado obviamente porque viven debajo del agua, no necesitan hidratar como nosotros el ojo, pero no ven muy bien, o sea, para poder focalizar tienen que estar muy cerca, entonces ellos tienen un sexto sentido, que sería la línea lateral. La línea lateral, como ven, son un conjunto pues de sensores que lo que hacen es que captan el movimiento del agua. El resto de los sentidos, el olfato pues lo tienen bastante desarrollado. Algunos tiburones son capaces de oler a varios kilómetros, y hay una característica curiosa que
lo diferencia de nosotros, por ejemplo, y es que nosotros el orificio nasal comunica con la boca y en los peces no está comunicado. La boca comunica con las branquias y en el caso de los peces óseos con el opérculo que ellos abren y cierran. Aquí vamos a ver lo de la vejiga natatoria. Como ven, son unas bolsas que se encuentran en el interior del cuerpo de los peces óseos. Los cartilaginosos no tienen vejiga natatoria y por lo tanto, si dejan de nadar, pues se van al fondo. Sin embargo, los peces óseos sí que pueden estar durante un tiempo en el mismo sitio, ya que estas bolsas le permiten y le dan flotabilidad. Eso lo consiguen llenando y vaciando estas bolsas con el aire. Fíjense que están comunicadas, esto sería la zona de las branquias, que es donde se produce el intercambio de gaseoso con el agua, ¿no? Es donde cogen el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Aquí lo vemos mejor, estos serían los arcos branquiales, donde pues el pez respira y donde hace ese intercambio gaseoso. Aquí vemos que este pez es óseo y se le ha retirado el opérculo. Sería otra de las diferencias. Los peces cartilaginosos no tienen opérculo. Las hendiduras branquiales están abiertas directamente al exterior. Sin embargo, en los peces óseos, esas branquias están protegidas por el opérculo que ellos abren y cierran al mismo tiempo que abren y cierran la boca, que es por donde se produce una comunicación. Es decir, la boca y esta zona de aquí está comunicada. Sin embargo, la nariz y los orificios que formarían parte del olfato, pues no comunican con la boca. Lo que comentábamos antes, el ojo, obviamente sin párpado, no necesitan humedecer el ojo. Otra cosa curiosa también son los dientes. Vemos que los dientes la dentadura es similar, son muy parecidos los dientes unos a otros. La fecundación es externa, es decir, se produce la unión del gameto masculino con el femenino fuera del cuerpo de la hembra. ¿Vale? En el caso de algunos tiburones que son ovovivíparos es diferente y el huevo se desarrollaría dentro del cuerpo de la madre, pero son los casos más excepcionales. Lo normal es que sea este tipo de fecundación que estamos viendo aquí. Bien, aquí vemos que la formación, esto sería el huevo tiene vitelo, pero no tiene cáscara, ¿vale? La cáscara surge a posteriori para proteger a los embriones que se van a desarrollar fuera del agua. En este caso, como están dentro del agua, pues no tienen esa cáscara protectora. La idea un poco es que ellos se van a desarrollar dentro del agua. Los padres se van a despreocupar, obviamente, de, de sus hijos en este caso, ¿no? Lo que llamamos alevines. Bueno, aquí vemos un poco la clasificación que hablábamos. Los sin mandíbula sería la lamprea, que sería un caso especial, donde nosotros nos vamos a centrar más en los peces con mandíbula. En este caso, los cartilaginosos y los óseos, que pues tienen muchas diferencias, ya hemos dicho algunas. Entre otras, por ejemplo, también las aletas. Eh, en el caso de los peces cartilaginosos, las aletas son más rígidas, son más carnosas. En el caso de los óseos, pues las aletas es una estructura de piel sobre una estructura de hueso. Y bueno, pues por ejemplo, lo de las hendiduras branquiales que decíamos antes, aquí se abren directamente al exterior, sin embargo aquí están protegidas por el opérculo. Vemos que en el caso de los peces cartilaginosos, la boca normalmente se encuentra en la parte ventral, sin embargo los peces óseos suelen estar en la parte delantera. Vemos también cómo la parte de la cabeza normalmente pues termina como más en pico, ¿no? Eh, aparte de los dentículos dérmicos, los tipos de aletas, la vejiga natatoria que no poseen, todo eso serían diferencias que tenemos que tener claras entre los peces cartilaginosos y los peces óseos. Los peces cartilaginosos surgen primero, son más antiguos que los peces óseos y se llaman así porque su estructura está formada por cartílago, que es, bueno, pues es más blando, digamos, es menos duro que el esqueleto óseo que poseen los peces óseos, que tienen, bueno, pues lo que sería cuando nos comemos el pez, esa espina. Bueno, aquí vemos un poco la clasificación que comentábamos. Tienen cartílago en vez de huesos, los óseos tienen huesos.
¿vale? Y bueno, pues la estructura normalmente de las aletas, pues con una estructura de espinas y una membrana muy fina de piel encima en los óseos o los cartilágenos. Son las aletas son más carnosas. Recuerden que son de sangre fría, sería el término, digamos, vulgar, son poiquilotermos o ectotermos, que significa que no son capaces de regular su temperatura. Por eso, por ejemplo, los tiburones son mucho más activos en aguas del Caribe porque el agua está más caliente. Sin embargo, aquí, pues, aunque tenemos tiburones, pues no son tan activos porque el agua está mucho más fría y entonces ellos no tienen tanta energía, ¿vale? En el caso nuestro, pues como nosotros tenemos y mantenemos la temperatura, da igual que haga frío o haga calor, nuestra actividad es siempre la misma. Igual ocurre con las aves, ¿vale? Pero el resto de los vertebrados, no. Su temperatura va a depender de la temperatura que hay en el medio. Bien, la lamprea simplemente para que vean un ejemplo, ¿vale? Que serían un poco los que no tienen mandíbula y un poco la estructura que tienen en la boca. Vale, el siguiente grupo que vamos a trabajar serían los anfibios, pero este lo veremos en otro vídeo.